Una vez, en un monasterio budista, allá en el Tíbet, un monasterio muy grande, tenía más de 300 monjes, era el centro de formación de los monjes budistas, estaba el maestro de novicios, porque ellos también tienen un noviciado, y ahí estaba también el portero que era como el jefe del orden en el monasterio, como de los prefectos, creo que se llamaban en nuestras antiguas obras de budistas. Y entonces un día se murió el monje guardián. El monje guardián era el que se encargaba prácticamente de toda la disciplina del monasterio, y un día se murió el monje guardián. Entonces el superior, el maestro de novicios, juntan a todos los novicios y a todos los monjes allá en la capilla, en el oratorio, y el superior dice: bueno, muerto el monje guardián, el puesto está vacante, y entonces queremos que cualquiera de ustedes, el que esté preparado y sea capaz de resolver este problema, lo nombraremos monje guardián. Y entonces le dieron una señal, y los monjes trajeron un precioso jarrón de porcelana china antigua, de la dinastía Ming, de prácticamente 1,20 metros de grande. Y entonces el superior dice: bueno, este es el problema. Piénsenlo, medítenlo, reflexionenlo, y que sea capaz de resolver el problema, ese será el próximo monje guardián. Y entonces los monjes se pusieron a reflexionar, se pusieron a orar, empezaron a tratar de descifrar los jeroglíficos de ese jarrón, a ver si escondía algún mensaje subliminal en medio de sus escrituras y de sus signos. Y pasó un día y pasó 2 días, de nuevo convocan. Entonces el superior dice: bueno, queremos saber cuál de ustedes ha resuelto el problema para que nombremos el nuevo monje guardián. Y entonces levanta la mano un joven atrás y dice: superior, ¿ese jarrón es el problema? Sí, ese jarrón es el problema. ¿Y usted quiere que resuelva el problema? Sí, quiero que resuelva ese problema. ¿Puede resolverlo? Adelante. El muchacho vino corriendo, le pegó, como es en la costa, cipote, patada, que estrelló en la pared el jarro y le volvió 1000 pedazos. Todos los monjes: ¡qué barbaridad! ¡Qué bruto! ¿Qué has hecho? Y de repente el monje, el superior y el maestro se pusieron a hablar y dijeron: sí, verdaderamente resolviste el problema. Objetivamente ese era el problema. No había que ponerle más hermenéutica ni más reflexiones, había que resolver el problema, y este novicio lo resolvió. Bien, entonces con este pequeño cuentito quiero ilustrar o quiero inspirar para la reflexión que tendremos el día de hoy: características del formador organizador, algunas claves bíblicas para el predicador apostólico. En la tarde trabajaremos ya el predicador apostólico a San Juan el Mes, y en las horas que trabajaremos es un resumen de la obra que tradujo el padre Álvaro Torres, que trabajaremos por ahorita. Pero ahora vamos a ambientarnos bíblicamente, y después miraremos al padre fundador al respecto. Entonces, perfil del predicador apostólico. Vamos a basarnos en Romanos 10, 14 y 17. A Pablo le gusta mucho jugar con esas concatenaciones de términos. Le gusta mucho jugar con esas cadenas que van llevando todo un itinerario o un proceso en la persona a la que se le involucra. Y en Romanos 10, 14 y 17 nos dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no se les ha enviado? Entonces vemos que en cada frase hay un tema principal: la oración, la fe, escuchar la palabra, predicar y enviar. Entonces, aunque Pablo va en un descendiente, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? El punto de partida tiene que ser un ascendente. Si hay un enviado, el enviado predicará. Si hay quien predique, entonces la gente oirá. Si hay quien oído, pues la gente creerá. Y si han creído, entonces podrán invocar y orar a aquel en el que han creído. Entonces tiene una línea descendente y una línea ascendente. El predicador debe ser entonces un hombre de oración, debe de ser un hombre de fe en cuanto a creer, debe ser un hombre de escucha de la palabra, contemplativo, y debe ser un hombre de la palabra, un hombre que anuncia. Y por supuesto,
a ver, añadir un poquito más, tiene que ser enviado, o sea, partir desde una comunidad que lo envía, una comunidad que lo compromete, una comunidad que lo lleva a la misión. Hey, estamos viendo muchos movimientos laicales donde los laicos están siendo promovidos en la predicación, y a mí particularmente me gusta mucho eso, que no sea solamente patrimonio de los curas, sino que los laicos se preocupen por ser predicadores y por estudiar la palabra de Dios, por estudiar teología, pero me preocupa aquellos predicadores que son llaneros solitarios, o sea, que no tienen como punto de partida una comunidad que los prepara, una comunidad que los conoce y una comunidad que los envía. A veces uno ve muchos movimientos, predicadores internacionales que tienen buen dominio de la oratoria, buen dominio del conocimiento bíblico, tienen buen dominio de la palabra de Dios, y que recorren de grupo en grupo, de ciudad en ciudad, de encuentro en encuentro, y no le rinden cuenta a nadie ni a nada sobre su misión, tanto a nivel de informe respectivo sobre cada misión, sino también a nivel económico. Por eso yo siempre digo, sobre todo en los grupos como la Renovación Carismática, hay que tener mucho cuidado con los llaneros solitarios en la predicación. La mejor carta de presentación de un predicador es que lo envíe una comunidad, enviado por la comunidad, que es la comunidad formando el cuerpo de Cristo de Barranquilla, o enviado por la comunidad Siervo de Cristo Vivo de República Dominicana, pero una comunidad que los manda y que los envía. Ahora, es interesante ver cómo en cada una de estas frases se esconde también una lección divina. Si miramos desde ascendente hacia ascendente, la forma más sencilla para enseñarle a un laico cómo hacer una lección divina es frente a un texto específico que me dice qué dice el texto, qué es lo que dice. La segunda parte, qué me dice el texto, la aplicación hermenéutica a mi momento concreto, a qué me mueve el texto, a qué me compromete y qué me hace decir, o sea, a qué me invita a orar. En la lección divina creo que todos están invertidos, pero de alguna manera fíjense cómo en este Romanos 10, 14, 15 se esconde también la lección divina. ¿Qué dice el texto? Predicar la palabra. ¿Qué me dice el texto? Oír. ¿A qué me mueve el texto? Me mueve a creer, a comprometerme. ¿Y qué me hace decir? Me mueve a orar. Entonces este momento es muy interesante porque vemos en este texto de San Pablo unos puntos muy concretos de lo que debe animar al predicador. Continúa el texto de Romanos 17, como dice la Escritura: cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron la buena nueva. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Dios. Fe, predicación y palabra de Dios. Uno encuentra muchos laicos que les dicen: Padre, ¿qué puedo hacer para aumentar mi fe? Padre, ¿cómo hago para crecer en la fe? No busquemos por otro lado. La mejor manera de crecer en la fe es alimentarnos con la palabra de Dios. Si la fe viene por la predicación de la palabra de Dios, es en la palabra de Dios donde alimentamos y hacemos crecer nuestra fe. Siguiendo con la exégesis de este texto, vemos aquí en rojo estos términos: los pies, anuncio, obediencia, y vemos entonces los pies. Vemos aquí 3 textos. Si alguien, por favor, los que tienen Biblia, ayúdenme en esos textos: Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, Marcos 1, Juan 1:10, Eclesiástico 15 y 1 Corintios 1. Entonces, cuán hermosos son los pies que anuncian el bien. Los pies, Marcos 1, 36, 39. ¿Quién digo yo? Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Pero él les contestó: vamos a los
a los otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. En los versículos anteriores vemos cómo Jesús había entrado a Cafarnaúm, cómo había curado a un enfermo en la sinagoga, cómo había ido a la casa de Pedro y había curado a su de Pedro, cómo le habían colocado un montón de gente a la puerta de la casa de Pedro para que los curara y les tocara, y de repente Jesús se voló y se fue para el monte. A la mañana siguiente lo encuentran en una cima orando, y entonces le dicen: todo el mundo te está buscando. Y Jesucristo les dice: pues, mala suerte, yo no he venido solamente para que hagan Cafarnaúm, sino que hay muchos pueblos y aldeas, los pies que anuncian. Ir en camino. Jesús no se queda quieto, Jesús no es estático. La misión de Jesús es dinámica, siempre en movimiento. Lo que nos está insistiendo el Papa Francisco en la Evangelica Gaudium, el salir, el no quedarnos en una pastoral de entretenimiento, sino salir y buscar a aquellos que realmente necesitan la palabra de Dios. 2 versículos 13 y 23 de Marcos. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. ¿Y el 23? Un sábado Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos, al pasar, comenzaron a arrancar espigas de trigo. Quiero que miren la actitud de Jesús. Está caminando, está en movimiento, está yendo, está caminando. 3:1. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Entró a la sinagoga. El verso 7. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar. Se retiró. Una acción de salir de movimiento. El 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde De él. nuevo, repito un momento. Sube al monte para llamar. Y el 20. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podía comer. Entonces vemos a un Jesús que verdaderamente está en movimiento, verdaderamente está en camino, yendo y llevando la buena nueva a todos aquellos que la necesitan. Tenemos unos pies que anuncian. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba: y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces se nos está hablando aquí de que aunque yo lo bautizo con agua, él lo bautizará en el Espíritu Santo. Después de que Juan fue puesto en prisión, Marcos, a diferencia de los otros sinópticos, el ministerio de Jesús empieza cuando termina el de Marcos, mientras que nosotros son paralelos. No todos obedecieron. Habla sobre el uso de libertad. Jesús está yendo y está anunciando, pero frente a ese mensaje, Juan no se los pide a los que no se le bien, pero no todos obedecieron la buena nueva. Aunque el mensaje se está proclamando, en el uso de la libertad y el libre albedrío hace que no todos se abran al mensaje del Señor. Juan 1, 10, 12. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Vino al mundo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. De ti ha puesto fuego y agua. Quien alarga su mano al fuego, ¿qué le pasa? Se quema. Y quien alarga su mano al agua, pues encuentra cómo saciar su sed, cómo limpiarse, cómo vivir. Entonces, dentro de la libertad del hombre es el hombre el que elige hacia dónde estira su mano. Decide. Dios no ha mandado a nadie, no ha hecho a nadie con la capacidad para pecar. Todo está en la libertad del ser humano. Y lo que el hombre elija, eso recibirá. Ya lo había dicho también Josué al final de la conquista de la tierra prometida, cuando se despide y dice: mi familia y yo adoraremos a Dios. ¿Ustedes a quién adorarán? Y termina diciendo: porque he puesto delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y toda su descendencia. Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Nuestra predicación. La predicación no es individual, la predicación no es mía.
La predicación es de una comunidad que me envía. Ya desde el documento juánico, desde el Evangelio, se nos hace también caer la conciencia de la importancia de ser comunidad, de nuestra comunidad, comunidad que forma y comunidad que envía, comunidad a la que hay que dar cuentas. 1 Corintios 1, 17 y 19. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no comparar a sabios, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que salvan. Para nosotros es fuerza de Dios. Ahora en los versículos 23 y 24. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos. Recordemos que la pena de la crucifixión no es una pena hebrea, no es una pena del pueblo de Dios, es una pena romana, y es una pena vergonzante. Por eso era que la propia Torá decía, maldito el hombre que cuelga del madero, y si esto coincide con un día sagrado, maldice la tierra y el lugar. Y allí el afán de los judíos, del cuerpo de Jesús, que quisiera quedar expuesto en el domingo, el día del Señor. Y entonces, la cruz es un escándalo para los griegos, para los judíos, y es para los griegos una locura. Recordemos que gran parte del fracaso, entre comillas, de la misión de Pablo en el Areópago de Atenas fue cuando tocó el tema, cuando tocó hablar de la resurrección. La gran mayoría de griegos, con su concepción del mundo platónico, simplemente todo lo que sea carnal es despreciado, y para ellos volver a la carne era dar un paso para atrás en el mensaje que realmente desinteresante. Características de un formador predicador. Vamos a detenernos en Apolo. Apolo, modelo de discípulo predicador. Los versículos que vamos a trabajar están en Hechos 18, 24, 28. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con fervor de espíritu y enseñaba con todo esmero, no referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vamos a ver el versículo 24. ¿Qué dato curioso ven en primer lugar en este judío? ¿Cómo se llama? ¿No ven algo raro en un judío que se llame Apolo? Apolo es un dios griego. Y si algo caracteriza a los judíos es precisamente su lucha contra todo tipo de idolatría. Entonces es curioso que siendo judío se llame Apolo, o un hombre eminentemente griego, lo que nos puede llevar a reflexionar que la familia de Apolo no era prácticamente una familia judía particular, porque si no, no le hubiera puesto un nombre de un dios griego a su hijo. Y podemos entenderlo porque era de Alejandría, eran del grupo de la diáspora. Muchos judíos se han vuelto comerciantes, no eran tan buenos practicantes, y en esas circunstancias es que tiene un hijo que se llama Apolo, y de repente vemos a Apolo estar llegando a eso, a compartir con los hermanos. Es un judío llamado Apolo, en Alejandría, hombre elocuente, que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor, hablaba con fervor de espíritu y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, aunque tenía muchos requisitos que lo hacían un superapóstol. Sin embargo, también tenía deficiencias y le hacía falta de alguna manera un mejor conocimiento del camino del Señor. Entonces veamos otras 5 cualidades de Apolo. Era un hombre elocuente, era un hombre de la palabra, dominaba las escrituras, conocía muy bien las escrituras, era instruido en el camino del Señor, o sea que además de las escrituras judías, también era instruido en el camino del Señor, o sea, en el cristianismo. Hablaba con fervor de espíritu, el espíritu lo usaba para hablar con fervor, y enseñaba con todo esmero, era un gran pedagogo. Sin embargo, a pesar de estas 5 grandes cualidades, tenía una carencia. Solamente conocía el bautismo de Juan.
¿Qué ocurre entonces? Pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Priscila y Aquila, le tomaron consigo y les pusieron más exactamente el camino. Hay aquí algunas cosas bastante interesantes. Vemos a Apolo, que aunque estaba instruido en el camino del Señor, no lo estamos viendo que está predicando en la iglesia o en el grupo de hermanos cristianos, sino que está en la sinagoga. Es en la sinagoga donde está hablando con valentía. Sí, es un dato interesante. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron consigo y le pusieron exactamente el camino de Dios. Quiero contarles algo que es muy particular, una reflexión muy personal. Yo creo que nuestra iglesia ha sido injusto con Priscila y Aquila. Yo creo que Priscila y Aquila han sido olvidados cuando ocuparon un papel importantísimo en la iglesia primitiva. ¿Quién es Priscila y Aquila? Aquí hay un asterisco. Priscila y Aquila. La primera pregunta es: ¿por qué corrigen a Apolo? ¿Qué autoridad tiene Priscila y Aquila para llamar a Apolo y decirle: esto está mal, esto no es así, esto no es así? A menos que verdaderamente sean una autoridad, porque ya son autoridad, está en el oratorio, lo corrigen, ya son autoridad dentro de la comunidad cristiana de Éfeso. En Romanos 16:3-5, Pablo los llama a sus colaboradores. Y hay una comunidad, una iglesia que se reúne en su casa en Roma, una Domus Ecclesia. Será Priscila y Aquila, cuando llegué a Roma a estudiar, cuando hicimos el curso de italiano, antes de empezar las clases en la Universidad Laterana, nos llevaron a hacer un recorrido por las ruinas, por los monumentos de Roma antigua. Llegamos al lugar donde está el Circo Mayor, que solamente quedan en la ruina nomás, y al costado hay una capillita muy antigua, una de las primeras iglesias que se levantó en Roma, una iglesia de la época ya constantiniana, pero la primera iglesia, una de las primeras iglesias que se hace en Roma, que no sea a Santa María, que no sea a nuestro Señor, es la iglesia de Santa Prisca. Será la patrona romana de la iglesia de Santa Prisca del Aventino. En el siglo V más o menos se sitúa la construcción de esta iglesia, considerada fundadora de la primera comunidad romana por los sínodos romanos del 499 y del 595. Información acerca de católica.net. Entonces, cuando llego yo, cuando nos muestra la iglesia de Santa Prisca, nos dice que Santa Prisca fue la fundadora de la iglesia cristiana de Roma. En ningún momento en toda mi formación como católico, como sacerdote, me dijeron quién fundó la iglesia de Roma. Uno sabe que la iglesia de Jerusalén, que fue fundada por los apóstoles de Pentecostés, la iglesia de Antioquía surge por la huida de todos los cristianos que llegan allá, y después Bernabé prácticamente es el que organiza esa iglesia, trayendo a Pablo a ayudarle a formar la comunidad de Antioquía, y van recorriendo y van fundando. Casi siempre hay una fundación apostólica en una iglesia. Una de las cosas que sí recuerdo que nos decía el padre Pogutá, el padre Pedro Flores, era que de todas las cartas paulinas, la única carta a la que Pablo escribe a una comunidad que no fundó es la carta de los romanos. A los efesios, a los gálatas, a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, todas las cartas paulinas van escritas a una comunidad que él fundó. La única carta que Pablo escribe a una comunidad que no fundó es la carta a los romanos. Ajá, como diría en costeño, ajá. ¿Y quién fundó la iglesia de Roma? Vemos que Pedro llegó después que Pablo. Pablo lo vemos ya en Roma, llegar a Roma a finales de los Hechos de los Apóstoles, pero ya había una comunidad cristiana. De hecho, Pablo a los romanos les dice que pensando en ir en camino a España, pasará por Roma a saludarlos.
y se preocupa por mandarles la carta a los romanos, que es un tratado de teología muy bien elaborado. Ya era importante para Pablo la comunidad de Roma antes de haber llegado a ella a visitarla. Entonces la gran pregunta mío es: ¿quién fundó la comunidad de Roma? Pues la iglesia de Santa Prisca la coloca a ella. Prisca es la simplificación del nombre Priscila, del nombre Priscila y Aquila. Llama la atención también que en una cultura judía se mencione primero a la mujer que el hombre. Siempre hablan de Priscila y Aquila, que debería ser Priscila y Aquiles, una traducción más correcta del griego, Priscila y Aquiles. Llama la atención que siempre se mencione a la mujer por delante del hombre. Ya me llama la atención porque en todo este tiempo que tengo trabajando en pastoral matrimonial, cuando nos referimos a una pareja de católicos comprometidos, sin querer terminamos llamando primero al que es más fuerte en la relación o el que es más fuerte en su compromiso cristiano. Uno habla, por ejemplo, pensando por ejemplo en Barranquilla, uno habla de Judith y Álvaro de Castro. Y no dicen Álvaro y Judith de Castro, primero la mencionan a ella, porque ella es como la más fuerte, la que más mueve esa relación. Y pónganse a pensar ustedes, los que han trabajado con matrimonios o con parejas, y se van a dar cuenta que cuando se refieren a una pareja, en muchas parejas colocan primero a la mujer que el hombre, y coincide precisamente con su liderazgo dentro de la relación de pareja. No sé por qué ocurre eso, pero ocurre en la cotidianidad. Cuando uno habla de ciertas parejas que son líderes, casi siempre mencionan a la más fuerte. Y en muchos casos es la mujer la que se menciona. Y si esa misma lógica la colocamos aquí, el hecho de que hablen de Priscila y Aquila, hablan más bien de Priscila como la más fuerte en la relación de pareja. Entonces, ¿por qué corren a Apolo? ¿Dónde conoce? Vamos a ver más acá. Es en 1 Corintios 16-19, el apóstol porta los saludos de la comunidad que se reúnen en su casa. Sabemos que es en la comunidad de Corinto donde Pablo conoce a Priscila y Aquila. Los conoce, todavía no le ha llegado la ayuda que le llega de la iglesia de Filipos. Pablo tiene que trabajar, conoce a Priscila y Aquila, que eran judíos romanos, que habían tenido que dejar Roma por la prescripción del emperador Claudio, que expulsó a los judíos de Roma. Entonces Priscila y Aquila regresan, se van y se ubican en Corinto. Corinto es la tercera ciudad más importante del Imperio Romano en el primer siglo, después de Roma y después de Alejandría. Es el puerto de Corinto. Entonces es entendible que se trasladen allá si su negocio es hacer carpas, tiendas de campaña, buscar un puerto de mucho movimiento para poder colocar su negocio. Y gracias a esta situación es que conocemos el oficio de Pablo. Pablo, como era también su oficio, entonces Pablo se queda trabajando con ellos. Una de las cosas que no he podido todavía averiguar, no sé si el padre Álvaro puede darnos una luz al respecto, es Priscila y Aquila ya eran cristianos cuando conocen a Pablo en Corinto, o si es el encuentro de Pablo con ellos, porque lo lleva ellos al cristianismo. Los evangelios no dicen nada al respecto, ni tampoco en las fuentes que he buscado me dicen nada al respecto. Yo particularmente no sé si Priscila y Aquila ya eran cristianos cuando conocen a Pablo, o es por Pablo que llegan al cristianismo. ¿Usted sabe algo al respecto, padre? Curioso, ¿no? Hay muchas cosas en las Sagradas Escrituras que todavía están por investigarse y posiblemente nunca se sabrán. Pero entonces, una cosa muy especial, y es que ellos salen de Roma por ser judíos. Sí. Y entre las cosas que decía Apolo, muchos judíos tenían nombre griego. En los hechos en el Evangelio, Felipe es un nombre griego, Andrés es un nombre griego. Por consiguiente, no era completamente imposible que un judío tuviera nombre griego, siendo judío. Interesante. Priscila y Aquila son griegos, tienen nombre griego. Era la cultura griega la que dominaba el Mediterráneo. Ahora, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, hablan de la expulsión de los judíos por Claudio. El Suetonio lo tiene. Los judeos han sido tumultuantes, Roma expulit, dice Suetonio, a los judíos que eran revoltosos.
muy revoltosos, los expulsó de Roma en el año 49. Por consiguiente, en ese momento fue cuando ellos salieron de ahí. Y es posible, pero es una cosa, no hay dato totalmente seguro de que ya fueran cristianos. Es posible que ya fueran cristianos y que esa conexión precisamente con Prisca o con Priscila sea exactamente la fundación de Roma de que habla el texto, la fundación de la iglesia romana. De hecho, ya Pablo testificó que hay una comunidad que se reúne en su casa. Sí, Se claro. reúne en su casa. Se trata de la misma Priscila de la catacumba de la Vía Ostia que lleva su nombre, o de la niña mártir citada en el martirio del siglo X. Hay tres Priscilas, se confunden. Esta Priscila, fundadora de Roma, se confunde con otras Priscilas y nunca sabremos si se refiere a la Priscila de Tiro. Lo importante es que hasta el día de hoy es un problema sin resolver. Lo que sí es evidente es que tiene su iglesia y sus religias, así como un culto muy temprano en la ciudad de Roma. De los primeros cultos a los que no son propiamente apóstoles, está el de Santa Prisca, incluso antes que el de Santa Inés, que es la gran patrona de la Roma actual. En la Plaza Navona se encuentra la Basílica de Santa Inés, y sin embargo Prisca su culto es aún más temprano que el de Santa Inés. Entonces yo creo que Priscila y Aquila habría que darles un reconocimiento por el papel importante que ocupan en la iglesia. Pablo se lo lleva de Corinto a Éfeso. Pablo lo deja en Éfeso y se va para hacer otra misión, y es allí que Priscila y Aquila quedan en la comunidad de Éfeso, y por eso es que toman consigo a Apolo y le corrigen cuando se meten en el camino. Queriendo él, Apolo, pasar a Acaya, provincia romana, cuya capital era el puerto de Corinto, tercera ciudad del imperio en el siglo I de Roma y Alejandría, tenía un vicecónsul como gobernador. Leyendo esta fuente me pareció muy curioso que cuando llevan a Pablo a donde Galión, que era el cónsul de Acaya, así como lo fue Poncio Pilatos en Judea, cuando lo llevan ante Galión, que Galión al final de cuentas dijo cosas de su religión y no les hace caso, y terminan dándole tremenda paliza al jefe de la sinagoga. Y Galión resultó ser hermano de Séneca, el gran filósofo español de la corte de Nerón. Entonces, los hermanos, queriendo pasar a Acaya, le hace Corinto, los hermanos le animaron a ellos. ¿Quiénes son los hermanos? Pues Priscila y Aquila. Ya habían estado en Corinto, habían formado la comunidad de Corinto, lo conocen en Éfeso, ven que es un hombre que tiene grandes cualidades, los llaman a un costado para explicarle mejor exactamente el camino de la fe. Y cuando se enteran que Apolo quería ir a Acaya, o sea, a Corinto, ellos que ya habían venido ya, preparan cartas, escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Y dice que una vez, aquí se pasa el brinco del viaje, aquí ya está Apolo en Corinto, una vez allí fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando, no especulando, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Por lo tanto, completamos las características de Apolo. Ya habíamos visto las 5 primeras: hombre elocuente, dominaba las escrituras, instruido en el camino del Señor, hablaba con el Espíritu, enseñaba con todo esmero, hablaba con valentía, dócil a la corrección fraterna, humilde y obediente frente a los superiores, disponible a servir a los hermanos, refutaba vigorosamente a los judíos, era un apologeta. Pues es bueno que sepamos que es el nombre de Apolo el que le da origen a la palabra apología como el arte de la defensa de la fe. Es Apolo. Apolo es de alguna manera el padre. Estamos aquí ante un texto fundante, ante algo que crea una tradición. La palabra apología viene precisamente de Apolo, por la capacidad que tenía para refutar a los que pensaban distinto. Buena formación y buen uso de la palabra de Dios y buen pedagogo.
Ya cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, Apolo es ya uno de los pilares de esa comunidad. Yo quiero que miremos estos textos, porque si bien es cierto que Priscila y Aquila hay que reconocerles algo, yo creo que nos hemos olvidado de Apolo en nuestra iglesia católica. Apolo sube muy alto. Y quiero que nos detallemos estos 3 textos, estos 4 textos que aparecen en la palabra de Dios, para que veamos a qué altura llegó Apolo dentro de la iglesia del primer siglo. 1 Corintios 1:12. Quiero decir que algunos de ustedes afirman: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. Entonces, ¿a qué altura coloca a Pablo? Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Hey, Pablo, a la hora de dar un ejemplo y exhortar a la comunidad frente al sectarismo que había, que yo soy de este, yo soy del otro, Pablo coloca a Apolo en el mismo rango que Cefas, que Pedro, y en el mismo rango que el suyo. Para ser un simple discípulo es interesante que lo esté parangoneando a la altura de él mismo y de Pedro. ¿Qué dice el 3, 4, 6? Porque cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor señaló. Ahí nomás. Entonces vemos que de nuevo Pablo se parangona y se pone como ejemplo y como comparación frente a Apolo. ¿Qué dice el capítulo 4, verso 6? En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito, y para que nadie se envíe en favor de uno contra otro. Miren, qué interesante. Entonces vemos aquí el que de nuevo Pablo se coloca a la altura de Apolo, coloca a Apolo a la altura de él. ¿Y qué dice el 16:12, que me parece muy diciente? Pónganse pilas en este versículo y se van a dar cuenta que la actitud de Apolo no es la de una persona que está subordinada a otra, sino la actitud de Apolo es más bien del que está al mismo nivel del rango de Pablo. Es el 1 Corintios 16:12. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que fuera a visitaros con los hermanos, pero no tiene intención alguna de ir ahora. Hey, Pablo le está diciendo a Apolo: anda a visitar a los hermanos de Corinto. Si Pablo fuera jefe jerárquico de Apolo, Apolo tendría que haber ido. Pero Apolo le dijo: no tengo tiempo, tengo que hacer unas cosas, tengo que hacer esto otro. Cuando tenga tiempo, voy. No ha tenido la intención de ir. Pablo le está pidiendo que vaya y Apolo le dice: no, por ahora no tengo tiempo, no puedo. Entonces, de alguna manera, aquí estamos mirando que Apolo, queridos hermanos, en la iglesia primitiva, está a la altura de Pablo y de Pedro frente a jerarquía. Yo todavía no he visto, no sé si alguna época habrá existido en el santoral que celebremos la fiesta de San Apolo. Me llama la atención que celebramos a San Matías cuando aparece una sola vez en la Biblia y no vuelve a aparecer nunca más, y un discípulo de la altura de Apolo no le hayamos dado el lugar que le corresponde. Con todas estas citas vemos que Apolo es más que un simple miembro de la comunidad, sino que está en un punto de gobierno más alto, a la altura de decirle a Pablo que no va a ir sino más tarde. Motivación fundamental del predicador. Mateo 28, 18, 20, que se conoce como el envío a la misión de Jesucristo antes de su vida al cielo. Vayan pues y hagan discípulos a toda la gente. Ustedes en las hojas van a decir: Señor, Padre, por favor, corríjame. No. Es para hablar de Apolo, pequeño detalle que no está en la escritura. Sí.
me parece bien darle importancia a Apolo. Hay una doctrina, una teoría que a mí me place mucho, sobre todo el padre César Spick, un dominico que tiene uno de los grandes comentarios de la Carta de Hebreos, que atribuye a Apolo como una hipótesis la Carta de Hebreos. Y la Carta de Hebreos coincide con esos textos, era un hombre elocuente, y la Carta de Hebreos es distinta de todas por la elocuencia, por el griego que maneja, por la calidad de ese griego que tiene. En segundo lugar, era gran conocedor de las Escrituras, y la Carta de Hebreos tiene una relación muy profunda con las Escrituras, y entonces es muy posible, dice el padre Spick, que esa carta haya sido escrita por Apolo, o ese texto, porque no es una carta, es una homilía, es una cosa que hay, y entonces que haya sido eso, con una orientación muy especial a los sacerdotes judíos, que dice los Hechos de los Apóstoles, que se convirtieron a la fe en gran cantidad. En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles habla de que muchos sacerdotes del templo se convirtieron. Y precisamente el gran tema que tiene la Carta de Hebreos es decirles que hay un nuevo sacerdocio, que ellos no han perdido nada por el sacerdocio que ya no ejercen, sino que están en un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesucristo. Todo eso es interesante para ver ya en el nivel, yo diría, de la hipótesis de la imagen de Apolo, que puede complementarse con eso. Como digo, hay entre algunos grandes comentaristas de Hebreos, del texto de los Hebreos, la teoría de que puede ser de Apolo en gran parte. Qué interesante. Y de hecho, durante mucho tiempo se descubrió a Pablo, ¿no? Pero Ciertamente no es de Pablo. No es de Pablo. No es de Pablo. Y es una persona más culta, más elocuente y más formada. Interesante. Aquí van a ver ustedes en las hojitas otros modelos, además de Apolo, van a ver a Moisés, a David, a Isaías, a Jeremías, a Pedro y a Pablo. Todos los ejemplos anteriores. Uno solo puede llegar a la conclusión de que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que eligen. Ahora, motivación fundamental del predicador. Vayan, dice Jesucristo, ante el cielo, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son los versículos finales del Evangelio de Mateo. En este texto existe una orden, vayan, y el vayan está en imperativo, no es condicional, está en imperativo, vayan, la misión que es proclamar el querido. Hay un mandato, hagan discípulos míos. A veces en la iglesia por mucho tiempo se pensó que la misión era bautizar por cantidades a la gente. Cuando se llegaba a América, un cacique se bautizaba y todos los indios se bautizaban con él, porque parecía ser que la misión era hacer bautizados. Cuando Jesucristo nos está diciendo es que lo nuestro es más bien formar discípulos. Y estos discípulos, en medio de una formación, enséñenles a guardar los mandatos. Por lo tanto, del querigma se pasa a lo catequético, de la teología, como medios de formación y crecimiento de la comunidad. Una razón, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, ya vemos aquí, es posiblemente una alusión al magisterio. Pero qué interesante que en este pequeño texto de Mateo 28 se nos esté mostrando una síntesis de todo el itinerario que debe hacer el discípulo, desde el querigma, la catequesis, la teología y el magisterio. Simplemente un dato interesante. Este mandato exige de nuestra parte una respuesta. Mi sí, como consecuencia de mi propio bautismo. Somos sacerdotes para continuar sus virtudes entre nuestros hermanos. Somos profetas para anunciar, denunciar y renunciar. Somos reyes para instaurar el reino de su nombre en el corazón de los fieles cristianos o foreignes. Somos llamados desde nuestro bautismo por iniciativa divina a este ministerio y
enviados a nuestra misión por Jesús y por la iglesia. Entonces son algunos textos bíblicos, algunas claves bíblicas para entender nuestra misión de predicadores.